Martita, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Oye, Valdemar, te he extrañado mucho, hermano. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Hermana Silvia, Dios le bendiga. Valdemar, te he extrañado mucho. Salúdame a tu familia y a tu madrecita. Qué bueno que estás ahí. Aleluya. Hermana Telmita, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Hola prima, Dios te bendiga. Rosita, Carmina, qué gusto saludarte. Qué bueno que estás ahí. Aleluya. What is the man? He is digno. Él es digno. Yes. Holy are you, Lord God Almighty. Lourdesita, Dios te bendiga, pastora. No te había visto. Te has ausentado mucho. Ojalá que estés oyendo en otro horario la palabra del Señor. Pero me da gusto saber que estás ahí ya. Dios te bendiga. Hermano Rolando, Dios te bendiga. Es un grato honor, un privilegio saludarte. Espero que todo esté bien por ahí. Salúdame a la familia, por favor, hermano Rolando. Oh, aleluya. Oh. Carmencita, mucho gusto, bienvenida. Me da tanto gusto saludarle. Hello, Angie, welcome, faithful woman of God, God bless you. Hola, Miuge, Dios te bendiga. Dale un beso a mi madrecita si está ahí contigo. Melissa, qué gusto saludarte. Por favor, salúdame a tu familia, salúdame a tu esposo, la nena, a todos, a toda mi familia ahí en esa región de California. ¿Ok? Por favor. Hermano Ernesto Posadas, qué gusto saludarle. Es una bendición. Julito, Dios te bendiga, amigo. Espero que los peques y tu esposita estén bien. Es gusto, siempre me da mucho gusto verte ahí. ¿Ok? Espero que te quedes solo con la prédica, no que solo te aparezca y te vas. Tú me conoces. Oh, muchas gracias. Thank you. Rashanda la Basahaya. Ok, más vale tarde que nunca, que me gusta tanto. Madrecita linda, Mamá Rose, Dios me la bendiga. Qué lindo verla ahí, Mamá Rose. Qué privilegio verla ahí. Usted sabe que la quiero mucho, ¿verdad? Gloria al Señor. Hola, Katy, Dios te bendiga. Katy, Dios te bendiga. Siempre me da mucho gusto verte ahí. Es un gusto saludarte. Mi querido Vladimir, el ruso, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Gloria al Señor. Hermana Maite, Dios te bendiga. Bienvenida. Aleluya. Vamos a estar hoy, quiero que todos por favor escriban este nombre. Hermana Enita Cuitari, Dios te bendiga. Allá en Requena, en la región de Loreto. Me da mucho gusto saludarte. Mira, hace rato que no miraba al pastor Amós Arévalo
Guaymana, un pastor de una iglesia preciosa allá en la ciudad de Iquitos, en la selva amazónica del Perú. Qué bueno saludarte. Hermana Wanda, Dios te bendiga, bienvenida. Abraham, hijo, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Pero por favor escriban estos nombres. Julie y Josué Marroquín. Julie y Josué Marroquín. Me acaban de informar que parece que tuvieron un accidente espantoso en una moto. Y la hermana Julie está en un estado crítico. Entonces, por favor, ayúdenme a orar por ella. Los hermanos Julie y Josué Marroquín. También hay una amiga que conocí hace muchos años. Se llama Anabela de Dólares. Está pasando por una situación, una enfermedad bastante seria en el área hepática. Así es que por favor escriban ese nombre, se lo suplico. Uno de nuestros pastores, el pastor Segundo Tananta, a él lo operaron allá en la selva amazónica del Perú y seguramente hizo una fuerza o un mal movimiento y la cirugía se le volvió a abrir. Entonces me están contando que tienen una situación bastante delicada. Por favor, si pueden ayudarme a orar por ella, por él, por favor. Nosotros tenemos proyectos para irle a construir su iglesia a este pastor, a esta comunidad. Una comunidad muy humilde. Yo la última vez que estuve en Perú, el año pasado, en el mes de febrero, tuve el privilegio de estar en ese lugar y he estado en varias ocasiones ahí. Inclusive en una ocasión dormí en esa comunidad. Marisol, Dios te bendiga, me da tanto gusto verte ahí. Incluso dormí en esa comunidad, ¿me entiende? Entonces, el pastor está muy enfermo y nosotros solo estamos esperando que se levante la pandemia, que se levanten las restricciones prácticamente para poder ir a construir la iglesia para este hermano. Ya la tenemos, solo es de empezar a armarla. Entonces necesito, por favor, ayúdenme a orar por él, hermano Segundo Tananta. Ayúdenme a orar por la hermana Julie Macedo. Ella, ustedes saben que ha estado muy malita, les he contado, un cáncer en el páncreas y bueno, estamos orando. Mientras esté respirando y tenga vida, hay esperanza de que el Señor, de cualquier manera, el nombre del Señor va a ser glorificado. ¿Me entiende? De cualquier manera. Pero ayúdenme por favor a orar. Ayúdenme a orar. Escriban estos nombres por Gabriela Orejal y también por Oliver Lafer. Es una pareja que necesitan al Señor. Y el hermano Ernesto Posadas, que está ahora conectado con nosotros ahí. Él todavía está conectado al oxígeno, no al ventilador, no me malinterprete, al oxígeno. Entonces necesita que el Señor haga un milagro en su vida. Por favor, les suplico, ayúdenme con eso. Pero bueno, vamos a seguir hablando. ¿Qué les parece si doy 2 minutos para 2 comentarios sobre lo que hemos estado hablando del libro del profeta Malaquías? ¿Qué le parece? Hoy voy a empezar a dar un resumen, un panorama general de toda la carta, de todo el libro del profeta Malaquías. Y si logro terminarlo hoy, entonces arrancamos mañana con un nuevo tema. ¿Ok? Estoy bien emocionado, porque, bueno, se vienen los días de la Semana Mayor, la Semana Santa, y nosotros vamos a comenzar un estudio sistemático de la palabra con los evangelios. ¿Ok? Entonces, tan pronto terminemos, como le digo, ya sea hoy o mañana, si terminamos hoy esta lección, entonces comenzamos mañana a hacer un estudio
sistemático de la palabra del Señor en los evangelios. Vamos a comenzar desde el capítulo 1 del libro de Mateo y nos vamos a ir hasta el final, y luego vamos a agarrar el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan, ¿me entiende? Y así sucesivamente. Así que si el Señor no viene, vamos a tener un buen panorama del Nuevo Testamento, ¿ok? Así es que en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret yo le bendigo. Vamos a oír, Angie dice, el profeta Malaquías me permite experimentar el amor inmerecido de nuestro Señor y reordeno mis prioridades. Sí, gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo, qué bueno. ¿Quién más? Voy a dar un chance para un comentario más sobre lo que hemos aprendido. Bueno, más que de lo que hemos aprendido es sobre qué el Señor te ha hablado a ti. De qué manera Dios te ha ministrado a ti en el libro del profeta Malaquías. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Ok, entonces, mi José Junior, Dios te bendiga, mi hijo, qué bueno que ya estás ahí. Me da tanto gusto saludarte. Ok, bueno, entonces entremos. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Oro porque el Señor nos hable a todos de acuerdo a nuestra necesidad, que ministre nuestro corazón. En el nombre de Jesús. El hermano Marcos Alfonso de Lima, Perú, dice: las veces que pude escuchar, ver cómo Malaquías claramente dice que se apartaron de Dios, pero me hizo recordar, ¿qué dice? Me hizo recordar no serle infiel a Dios. Exactamente. ¿Ok? Bueno, óigame por favor. Vamos a hacer un estudio, un repaso por el libro del profeta Malaquías. ¿Ok? Ayer les hablé yo sobre qué tenemos que ofrecerle al Señor. ¿Qué tenemos que ofrecerle al Señor? Ese era el tema del día de ayer. Y yo le compartí a usted de alguna manera cierta experiencia que me causa a mí cuando yo me meto a estudiar el libro del profeta Malaquías. Hoy quiero entender que así repentinamente me meto en el templo del Señor y en el cuerpo de Cristo, y hacemos una exposición de este libro de Malaquías. Por favor, escúcheme bien lo que le voy a decir. En muchas tradiciones protestantes, el libro del profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Alguien podrá decir: Pastor José, eso ya lo ha repetido muchas veces, y lo voy a seguir repitiendo hasta que lo captemos, que esa cosa se nos quede memorizada acá. Hoy quiero óigame por favor, escuche bien la información que le voy a dar. Después del libro de Malaquías, entonces vamos a encontrar el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Pero se cree que Malaquías fue el último profeta y escritor en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda que les hablé del silencio, del periodo del gran silencio? ¿Ok? Entonces, óigame, considerando que es teológicamente útil ir de Malaquías a Mateo, la pregunta que yo me hago ¿es realmente el libro del profeta Malaquías el último libro del Antiguo Testamento? Si esa conexión es útil, sería incluso más útil poner el Evangelio de Marcos en primer lugar en el Nuevo Testamento, porque cuando usted va al libro de Marcos, el libro de Marcos cita a Malaquías al comienzo del Evangelio, mostrando a Juan el Bautista, óigame, mostrando que Juan el Bautista fue el regreso del profeta Elías, del cual profetizó Malaquías.
Entonces la pregunta que yo me hago ¿fue incluso el último profeta? Bueno, lo podemos ver, la Biblia misma nos da las respuestas. En lo que a la primera pregunta concierne de si Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, déjeme decirle que, bueno, se encuentra al final de la división del Antiguo Testamento conocida como los profetas. ¿Ok? Pero óigame lo que le digo. Pero el último libro del Antiguo Testamento, es Segunda de Crónicas, que es el último libro de la tercera división llamada Los Escritos. Esta situación se vuelve aún mucho más difícil, ya que la traducción griega tiene varios libros no incluidos en el canon hebreo, que hoy conocemos como los libros apócrifos. Los católicos romanos, los ortodoxos e incluso algunas tradiciones protestantes contienen estos libros en sus Biblias. Incluso la versión que se utilizó por mucho tiempo, la versión King James de 1611, contenía los libros apócrifos. Así que uno no pasaría de la página de Malaquías a Mateo en la mayor parte de la cristiandad. ¿Ok? La segunda pregunta, que se refiere al orden de los profetas mismos, es que acuérdese, por favor recuérdese que los profetas se dividen en grupos. ¿Ah? Están los profetas mayores y están los profetas menores. Cuando hablamos de los profetas mayores nos referimos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y estos, si se da cuenta, están ordenados en una forma cronológica, están ordenados cronológicamente. Cuando hablamos de los profetas menores, estos van desde Oseas, que se consideraba el más antiguo, hasta Malaquías, que se considera el último. Muchos han cuestionado el orden cronológico de estos profetas. Sin embargo, sabemos o tenemos muy poca información personal sobre estos profetas, sobre ellos, sobre los libros, aparte de las pistas dentro de los textos mismos. Óigame, por favor, los libros como Abdías y Joel dan muy pocas pistas sobre la situación para la que fueron escritos. Malaquías solo da un poco más de evidencia. Ni siquiera podemos estar seguros de si el nombre real del profeta era Malaquías, que significa mi mensajero, porque al final podría haber sido simplemente un seudónimo. Pero el uso de la palabra gobernador en el libro de Malaquías capítulo 1, en el capítulo 1 y versículo 8, ahí nos da una pista. Porque como este era un término que generalmente se aplicaba en una forma de gobierno persa, esto hace que sea probable que se compusiera durante la época de dominio persa. Pero esto cubre desde el 539 a.C. hasta aproximadamente 330 a.C. Si usted se da cuenta, del 539 a.C. al 330, es un periodo de 200 años. Entonces, el templo fue construido del 516 a.C. y parece estar en Malaquías, por lo que esto lo reduce un poco. Esto lo pondría después de los tiempos de Ageo y Zacarías, que proceden en el canon. Por tanto, es probable que Malaquías sea el último de los profetas, pero no podemos decir si es anterior o posterior a Esther, a Esdras o a Nehemías, quienes también vivieron durante el periodo persa. ¿Ok?
Comencemos por favor con lo que él dijo en el capítulo 1, versículos 1 al 5, cuando el Señor dijo: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Note usted que Malaquías llama a su profecía una carga del Señor. Una carga del Señor. Una carga del Señor. A mí me gustaría hacer un paréntesis en eso. Una carga del Señor. El profeta Malaquías llama a su profecía una carga del Señor. Qué lindo sería que todos nosotros sintiéramos una carga del Señor. Cuando hablo de una carga me refiero a una responsabilidad, a un llamado. Sintiéramos carga por predicar la palabra, o sintiéramos la responsabilidad de predicar más la palabra, que sintiéramos la responsabilidad de imitar más a Cristo, que sintiéramos la responsabilidad de evangelizar más, que sintiéramos la responsabilidad de dar testimonio acerca de... Qué lindo sería que nosotros tuviéramos la pasión del profeta Malaquías, de sentir la responsabilidad, la necesidad de llevar el evangelio a nuestros hombros. Un paréntesis. Cuando yo les digo que el profeta Malaquías le llama a su profecía una carga de la palabra del Señor, esto fíjese que es bien similar a los comienzos de Nahum y Habacuc, quienes también usan esa palabra. Con estos dos profetas profetizaron, como estos dos profetas profetizaron en el tiempo justo antes del exilio en Babilonia, 600 años antes de Cristo. Uno se pregunta si Malaquías realmente podría datar también de ese tiempo. Y cuando usted y yo nos metemos y miramos la introducción de los libros de los profetas menores, uno se daría cuenta que los dos profetas contemporáneos, Ageo y Zacarías, usan una introducción bastante similar entre sí. Cuando uno mira a los profetas, sus presentaciones también son similares entre sí. Si no fuera por la palabra gobernador, las condiciones descritas en Malaquías podrían referirse al tiempo justo antes de la destrucción del templo en el 586 antes de Cristo. Malaquías trata con un sacerdocio corrupto, excepto por el breve periodo de reinado de Josías. La corrupción en el sacerdocio fue un problema perpetuo. Desafortunadamente, este no fue un problema solamente en el tiempo de Malaquías, sino, usted no me deja mentir que este es un problema que se presenta el día de hoy. Ay, Dios mío. En el tiempo de Malaquías había un problema serio. Había un sacerdocio corrupto. Y por favor, perdóneme, yo no creo que es muy diferente al tiempo que nosotros estamos viviendo. De hecho, hoy, independientemente de cuándo y a quién le escribió Malaquías, yo creo que el Señor también nos está hablando a nosotros. Yo creo que de la misma manera como el Señor le habló a Malaquías, al pueblo de Israel por medio de Malaquías, el Señor nos está hablando a nosotros también en este tiempo. Y si usted se recuerda de todo lo que hemos hablado, es que la causa principal de la corrupción fue porque los sacerdotes habían perdido la confianza en Dios y sintieron que por eso Él ya no los amaba. Sus conciencias los castigaban y los torturaban, pero ellos le echaban la culpa a Dios. Ya Dios no nos ama. El Señor se enfrenta a esto y les dice que les ha demostrado
su amor por ellos. Él les dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Se recuerda que hablamos de la elección, de la soberanía, del amor soberano de Dios, del amor electivo de Dios. Fíjese que esta declaración ha causado mucha controversia entre los teólogos. ¿Por qué Dios podría amar a un grupo de personas y odiar a otro grupo de personas? ¿Es que Dios no ama a todos por igual? Pero cuando usted y yo hacemos una revisión del libro, bueno, la verdad es que no nos deja tiempo para tratar este tema, pero digamos que la disputa entre los descendientes de Jacob y de Esaú, eso duró mucho tiempo, o mejor dicho, ha tardado y durado mucho tiempo. Vemos nosotros esto en el libro de Abdías, en el libro de Isaías y también en otros lugares. Parece que tanto Israel como Esaú en el tiempo de Malaquías habían sufrido una grande devastación. Esaú estaba tratando de reconstruir, mientras que Israel permanecía en ruinas. Oiga lo que le estoy diciendo. Al que el Señor aborreció, estaba tratando de construir, y al que el Señor amó, estaba en una grande ruina. ¿No le parece a usted extraño que algunas veces la gente que no ama a Dios pareciera que prospera más rápido que los que amamos a Dios? Que tienen cosas, que consiguen lo que ellos le llaman éxito. Miren lo que estaba sucediendo aquí. Esaú estaba construyendo. Parecía que estaba prosperando. E Israel estaba en ruinas. Pero el Señor viene y le habla a Israel y le dice, aunque Edom, que es Esaú, está tratando de construir, tienes que saber que va a fracasar. Entonces, y si usted le pone atención a esto, este mensaje es bien similar al que dio Abdías. Dijo que esa nación desaparecería, pero que el Señor preservaría y reconstruiría a Israel a pesar de sus muchos pecados. Oh, Dios mío, ¿no siente usted ahí en el pecho una promesa, una palabra de esperanza que le dice a usted, aunque ha sido infiel, yo permanezco fiel? ¿Aló? ¿No siente usted ahí una vocecita en el interior de su corazón que le grita y le dice, aún hay esperanza para tu porvenir? ¿No siente usted ahí en el fondo de su corazón una vocecita que le dice, oh, esperanza hay que este tronco viejo retoñe? ¿No siente usted ahí una vocecita en su interior que le grita y le dice, mantén tu confianza y tus puestos ojos en el Señor, porque aunque hayas fallado, su amor por ti es tan grande que te va a restaurar? Oh, Dios mío, ¿no siente usted una vocecita de fe allá en el fondo de su corazón que le dice, el que a mí viene yo no lo he hecho fuera? ¿No siente usted allá dentro de su corazón una vocecita que le dice, al corazón contrito y humillado no lo desprecio? ¿No siente usted una vocecita allá en su corazón que le dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? ¿No siente usted una vocecita de esperanza que le dice que hay esperanza para su porvenir? A Jacob amé, el amor electivo de Dios, el amor soberano de Dios. No, ay, Señor bendito, ¿no siente usted esa vocecita que le confirma y le dice, tú no me escogisteis a mí? No, tú no me escogisteis a mí. No, yo te escogí a ti y te he puesto para que lleves fruto y fruto en abundancia. Y para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces luego en el capítulo 1 del versículo 6 al 14, usted mira cómo ahí el Señor trata con el servicio descuidado de los sacerdotes.
Los sacerdotes los sacerdotes seguían llevando sus rituales. Ellos seguían haciendo sus rituales, pero lo hacían de una manera descuidada. ¿Habrá alguien en la audiencia que ha estado todavía haciendo sus rituales, pero que los ha descuidado? ¿Sabe una cosa? Para que no se sienta tan mal, déjeme incluirme. ¿Habrá alguno de nosotros que creemos estar haciendo cosas para Dios, pero que no estamos haciendo como Él lo manda? Los sacerdotes seguían haciendo rituales, pero su corazón no estaba más en ello. Allí no había amor, ahí no había amor del Señor en ese servicio. Ellos estaban deshonrando a Dios. En lugar de ofrecerle al Señor lo mejor, cortaron todos los rincones que pudieron en su servicio. Le traían baratijas al Señor. ¿Me entiende? Si se trataba del tiempo, le daban el peor tiempo. Si se trataba de servir, bueno, yo no sé si habrá alguien en la audiencia que siempre busca la justificación de decir es que no puedo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquí, porque tengo que hacer allá, porque es que a esa hora dan mi programa. Es que óigame por favor lo que le digo. Los sacerdotes dejaron de entender que al Señor se le debe dar lo mejor. Es que Él es el Señor de la tierra y como tal merece lo mejor. Pero ¿qué era lo que hacían? Le daban los animales ciegos, le daban los animales cojos. Y cuando el Señor les habla, les dice, prueba a darle esto a tu jefe, prueba a darle esto a tu gobernador, a ver si te lo acepta. Trata de honrar con esto a tu gobernador, a ver si lo vas a poner contento. Y mire, hermano, usted y yo sabemos que la respuesta es bien obvia. Por supuesto que es bien obvia. El Señor, óyame, la razón por la que el Señor no estaba bendiciendo era porque los sacerdotes habían ofendido a Dios, habían pecado contra Dios con sus ofrendas. El camino a la bendición, hermano amado, es la obediencia. Dios mío. Señor, se suponía que los israelitas serían testigos de la grandeza del Señor y que glorificarían su nombre entre las naciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? En lugar de eso, blasfemaron en contra de su nombre. Blasfemaron en contra de su santo y bendito nombre. Entonces, ahí en el capítulo 1, versículo 6 al 14, el profeta Malaquías trata con ese servicio descuidado, cómo ellos descuidaron el servicio a Dios. Hágame un gran favor. Ahí en sus notas escriba, tengo que hacer una evaluación de mi servicio a Dios. Es posible que algunas veces cuando hacemos evaluación, lo hacemos en base de lo que la gente pueda pensar de nosotros. Algunas veces nosotros le servimos a Dios queriendo agradar a los hombres y ese es un error capital. ¿Me entiende lo que le digo? Nuestra motivación debe ser siempre honrar a Dios. Es posible que a más de una persona no le guste lo que hagamos. ¿Me entiende? Pero tu intención siempre debe ser honrar a Dios. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. El profeta Malaquías entonces comienza hablando sobre el amor electivo del Señor, el amor soberano de Dios. Y luego comienza a tratar sobre ese servicio que habían descuidado, que habían desordenado. Y les comienza a decir, esta es la razón por la que ustedes están caminando bajo maldición. La razón por la que hay una cobertura, una nube de maldición sobre sus vidas, es porque tienen sus órdenes de prioridades en desorden. Mire, por favor, perdóneme la expresión que voy a utilizar,
porque se oye bien fuerte. Es que en otras palabras el profeta Malaquías está diciendo, ustedes son malditos, andan bajo maldición. El Señor le dice a los sacerdotes que en lugar de recibir una bendición por su servicio de mala calidad, que los iba a maldecir, y que de hecho ya estaban malditos. Estaban tan lejos de ser limpios y santos que el Señor esparciría excremento sobre sus rostros. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, cuando yo miro esas palabras, hermano, esta es una imagen de palabras, es una palabra de imágenes vívidas que podría usarse. Óigame por favor lo que estoy diciendo. Esta es la calidad del servicio y la calidad de la comida que se servía en las fiestas solemnes. Y no iban a recibir el cuo de la libra que habían ofrecido. ¿Cómo así, hermano José? ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, que iban a cosechar lo que habían sembrado. En un buen lenguaje español, en un buen lenguaje, un léxico latinoamericano, que se tendrían que comer los elotes que sembraron. Que no solamente fueron deshonrados ante el Señor y las naciones, sino que también fueron despreciados por los hijos de Israel. Ay, 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 ay. Óyame, Israel no siempre había sido así. No. Si usted se recuerda en la palabra del Señor, dice que los hijos de Leví en un tiempo habían sido fieles al pacto especial y santo que Dios le había dado a los hijos de Israel, que hablaron palabras verdaderas y ofrecieron un servicio honorable, que fueron gente respetada, pero que se habían caído de esto, se cayeron de la gloria, se cayeron de la gracia. Y lo terrible fue que no solamente se cayeron ellos, que arrastraron a otros por el mal camino. No solamente se corrompieron ellos, sino corrompieron sus familias, corrompieron sus casas, corrompieron sus comunidades, corrompieron sus... Óigame, habían corrompido la justicia. Y la habían manejado de una manera desigual. Entonces el profeta Malaquías nos habla del amor soberano de Dios, del amor electivo de Dios. Nos habla cómo Dios trata con ese servicio de baja calidad que están dando. Nos dice cuáles son las consecuencias cuando se da un mal servicio al Señor, cuando a Dios se le da lo peor, cuando a Dios se le da lo que no sirve, que como consecuencia trae maldición. Por favor, escúchame lo que le voy a decir. Dígame si no es cierto que eso es lo que nos ha pasado a muchos. Que vivíamos como queríamos, que vivíamos como se nos daba la gana. Aparentemente creíamos que estábamos bien. Pero cuando vinimos a reaccionar, estábamos como el hijo pródigo, metido en una pocilga con cerdos. El hijo pródigo, mire, me imagino, no hubo más vergüenza más terrible para un judío. Porque ahí se recuerda que los judíos no comen cerdo, lo consideran inmundo. Pero este pródigo no solamente paró metido entre cerdos, sino que la Biblia dice que anhelaba comerse la comida de los cerdos. Es que el Señor estaba hablando de las consecuencias que trae cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando le damos a Dios lo peor. ¿Ah? ¿Me entiende? La consecuencia es que vamos a parar como el pródigo. Entonces luego en el capítulo 2 del verso 10 al 17, el Señor habla sobre los sacerdotes por medio del profeta Malaquías. Habla sobre los sacerdotes que se divorciaban de sus esposas. Óyame, hermano, esa fue otra cosa que ofendió al Señor. Esta otra cosa que ofendía horriblemente al Señor. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los líderes de casa,
Los líderes de familia, recuérdese que si usted es padre de familia, aquí me voy a meter en problemas. Si usted es padre de familia, usted es un sacerdote de su casa, usted es un sacerdote de sus hijos. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Un día usted va a tener que dar cuenta. Bueno, vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos con la herencia que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad. Entonces aquí el Señor le habla. Pero ¿qué era lo que pasaba con los sacerdotes en aquel entonces? Bueno, que los sacerdotes dejaban a las mujeres con las que habían hecho pacto y se metían con mujeres paganas. El problema bien serio y la razón por la que indignaba esto el corazón de Dios era porque cuando el sacerdote abandonaba a aquella mujer, en aquel entonces, sigue siendo hasta el día de hoy, es una cosa terrible que una mujer se quede sola con sus hijos. Pero en aquel entonces era una desgracia, era una miseria. Le voy a decir algo. En aquel entonces la mujer se veía, por la condición en la que crecía, por la condición en la que se movía, se veía en la necesidad algunas veces de tener que prostituirse para llevarle pan a sus hijos. Y esto enardecía el corazón de Dios. ¿Me entiende? El pacto que el Señor había hecho con el pueblo de Israel era un pacto de santificación, tanto con las mujeres como los hombres. Pero los sacerdotes se divorciaban de ellos. Cuando el sacerdote se divorciaba de su esposa, cuando el sacerdote se divorciaba del pacto, este divorcio era un insulto al Señor. Dios mío. En ese entonces, para las mujeres, vivir en esa sociedad era terrible. Y le voy a decir algo, hoy también. Porque la mujer que se queda desamparada, la mujer que se queda abandonada, se convierte en una fácil presa para devoradores sexuales. ¿Será que me estoy metiendo en problemas yo? Óyeme, ¿cómo podía Dios ser feliz con estos sacerdotes cuando estos sacerdotes estaban supuestos a ser un modelo? Ellos estaban supuestos a ser un modelo de la virtud del Señor, pero con ese tipo de conducta. ¿Cómo podría Dios estar contento con ellos? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que estos hombres que le servían a Dios se casaban con otras mujeres que servían a otros dioses? Esto hacía, Dios mío, esto era todavía mucho más atroz. Perdóneme lo que le voy a decir. Dios aborrece el divorcio. Y esto lo tiene que entender, que esto es una verdad general. Si usted se atención del Señor en Génesis sobre el matrimonio de un hombre y una mujer de por vida, debido a la dureza del corazón de la gente, dice la palabra del Señor, que Dios le permitió a regañadientes a Moisés que diera carta de divorcio. Cuando el divorcio es por razones egoístas y se toma a la ligera, el Señor se ofende mucho. Y Dios estaba cansado de los que ignoraban este mal al decir que lo que hacen el mal están en una buena posición ante el Señor. Ellos estaban ignorando que Dios es juez. Ellos estaban ignorando que Dios dice en su palabra que la balanza justa le es agradable a Jehová. ¿Ok? Entonces note usted lo que hace el profeta Malaquías. Le habla al pueblo de Israel sobre el amor electivo de Dios, sobre el amor soberano de Dios. Que Dios los amó porque Él es soberano, porque Él quiso amarlos, no porque fuera mejor que nadie.
Luego les muestra y les dice, pero ¿qué clase de servicio el que ustedes están dando? ¿Qué clase de servicio el que están ofreciéndole a Dios? Y como consecuencia, mira lo que esto ha hecho. Les ha traído maldición. Ahora son una familia maldita que camina con maldición sobre sus hombres. Están metidos bajo una cobertura de maldición. Esa maldición sigue trayendo dolor a la familia porque se están divorciando de ellos. Se están divorciando de sus hijos, se están separando de su... Cuando usted, le está diciendo el profeta, cuando ustedes dejan a su esposa, no están abandonando sola a la mujer, le están haciendo daño a esas criaturas. En este tiempo moderno, si el profeta Malaquías viniera, le diría a los sacerdotes, por eso es que las prisiones están llenas de jóvenes, por eso es que las jovencitas están teniendo muchos niños antes de los 15 años. Por eso es que hay tanto joven en las calles y tantas jóvenes en las pandillas. Por eso es que hay tanto crimen, por eso es que hay tanta disolución. ¿Por qué? Porque ustedes han violado el pacto. Se divorciaron de Dios, se divorciaron de sus esposas y se divorciaron de la familia. Y les dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, tengo que advertirles que el Señor va a venir de repente, cuando ustedes menos se lo imaginen. En el libro de Marcos, en el capítulo 13, versos 35, dice, velad y orad porque no sabéis cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Si al atardecer, si al anochecer, si al canto del gallo, no sabéis. Por eso os digo, velad. Entonces ahora Dios el profeta Malaquías les comienza a decir, el Señor va a venir repentinamente. Les comienza a profetizar que Dios va a mandar un mensajero para preparar el camino del Señor. Y lo que está haciendo aquí es que está profetizando sobre la venida de Juan el Bautista. Y usted sabe que eso se cumplió. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. ¿Qué hora es? Todavía me quedan unos minutos. El Señor nos dice a través de Malaquías que la gente lo estaba buscando, pero que no se estaban preparando para esto. Ellos pensaron que podían continuar con el negocio de costumbre. Ellos esperaban que la presencia del Señor regresara al templo de la manera gloriosa como la habían tenido durante la dedicación del templo en los días de Salomón. Ellos esperaban que la presencia de Dios real se sintiera en ese lugar. Él les decía, el Señor va a venir de repente. Va a venir de repente. Pero yo quiero que usted y yo recordemos lo que significa esa palabra venir. Porque esa palabra venir a menudo tiene que ver con juicio, que viene con juicio, que vendría de repente y de la manera más inesperada. Si usted se recuerda, un día Jesús llegó al templo cuando ellos menos se lo esperaban. Y dice la palabra del Señor que llegó allí justo antes de que comenzara el proceso de su pasión, que nos llevaría a la cruz del Calvario. En lugar de ser un momento de celebración para él cuando llegó al templo, la Biblia dice que Jesús tomó un látigo y comenzó a reprender a toda la gente y a echar a todo el mundo a la calle. Habían convertido la casa del Señor en un mercado. Imagínense a qué punto, a qué nivel se había degradado el sacerdocio. Dios mío. La Biblia dice que el Señor con el látigo sacó los animales, que sacó los cambistas, que sacó los comerciantes. Dios mío, purificó a los hijos de Leví. ¿Para qué? Para que ofrecieran en justicia. Y al final resultó que la ofrenda de justicia sería el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿quién podrá permanecer en el día de su venida?
¿Quién podría estar de pie cuando Él se aparezca? ¿Quién de nosotros va a estar de pie cuando Él aparezca? Mire, hermano, esto nos muestra que la venida del Señor fue para propósitos de juicio. Oh, si no fuera por la gracia de Dios, la respuesta es nadie. Ningún fuego puede ser lo suficientemente caliente, ni ningún jabón puede ser lo suficientemente eficaz para limpiar nuestra injusticia. Óigame, ningún brujo, ningún hechicero, ningún adúltero, ningún perjuro, óigame, ninguna persona que se aproveche de los débiles podría resistir. Esta es la parte superior de la lista. Pero la lista de los pecados es mucho mayor. Nuestros nombres están o estuvieron en esa lista, pero Dios también está en el negocio de la restauración. Aleluya. Oh, no derriba por sí mismo, sino que podría ser reconstruido correctamente. Usted y yo tenemos esperanza. Oiga eso, hermano. Ese Dios precioso que viene y le dice, yo les amé a ustedes. Yo les amé a ustedes. Ustedes no me amaron a mí. Yo los amé a ustedes primero. Les di lo mejor. Lo mejor que tenía en el cielo se los di para que muriera por ustedes, para que sus pecados pudieran ser comprados. Les di lo mejor. Yo los he amado con amor eterno. Es por eso que les he prolongado mi misericordia. Si no fuese por su misericordia, ya hubiesen sido consumidos. Oh, por favor, oigan lo que el Señor está diciendo. Yo les amé. Pero miren la clase de servicio que ustedes me dan. Miren la clase de cristianos que ustedes son. Miren la clase de testimonio que son. Mire lo que la gente piensa de usted. Hay gente que dice, bueno, a mí no me importa lo que la gente opine. Perdóneme. Es nuestro testimonio, debe importarnos. Ciertamente la Biblia dice, alegraos cuando hablen males de vosotros mintiendo. ¿Me entiende? Oiga lo que dice, que debemos alegrarnos cuando la gente diga cosas de nosotros mintiendo, cuando se invente cosas de nosotros, pero deberíamos de preocuparnos cuando la gente diga la verdad. El Señor dice, yo los he amado con amor eterno. Y miren lo que ustedes hacen conmigo. Esa es la razón por la que se los está llevando el río. Esa es la razón por la que están teniendo problemas. Esa es la razón por la que no encuentran la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la razón óigame, esa es la razón. No han despreciado mi amor. Se han metido a darme lo que no sirve. Entonces, esto ha traído a maldición sobre ustedes. Ese tipo de maldición los ha corrompido tanto que ha llevado a una desintegración familiar, a una fragmentación familiar. Óyame, yo estoy harto. Yo estoy cansado de ver niños en la calle. De ver niños que se sienten huérfanos con padres que están vivos. De ver mujeres que se sienten viudas con esposos que están vivos. De ver esposos que se sienten viudos con esposas que están vivas. De ver madres que se sienten abandonadas cuando Dios les ha dado herencia como herencia a hijos. Yo estoy cansado de todo eso, mi hermano. Yo no quisiera más ver eso. Me parte el corazón cuando yo miro
Cuando yo miro esas cosas, Dios mío, allá en la prisión alguien me dijo, pastor, por favor, ore por mí. Y el hombre lloraba como un bebé. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que a mi hijo me lo mataron las maras. Y la otra vez que volví a llegar, ore por mí. ¿Y qué pasó? Es que mi hijo está atrapado en las maras. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué pasó? Pero ¿qué otra cosa si el papá está privado de libertad? El Señor dice, ustedes han despreciado mi amor. Y a cambio de lo que me han dado es lo que no sirve. No tienen tiempo para mí. No tienen tiempo para orar, para hablar conmigo. Ustedes no tienen tiempo para que yo les hable a ustedes por medio de mi palabra. No tienen tiempo para leer la palabra. Ustedes no tienen tiempo para meterse en la presencia mía, para que yo los pueda ayudar, para que los pueda orientar. Ustedes se conocen de memoria el pasaje de la Escritura que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, pero no me dejan que les alumbre su camino. Y por eso es que las cosas están mal. Se han divorciado. Lo tremendo de todo eso es que el Señor viene pronto. Dios mío. Y sabe una cosa, la próxima vez que Él venga, que va a ser pronto, no viene como cordero. Esta vez no viene para morir en la cruz. Él ya murió. Dios mío, esta vez viene para justicia. Esta vez viene como león de la tribu de Judá. Dios mío, esta vez viene. Y le voy a decir algo, viene en cualquier momento, viene de repente. Y mi Biblia dice que en cualquier momento va a sonar la trompeta. Óigame lo que le voy a decir. La Biblia dice que aquellos que han muerto resucitarán primero. Y los que estemos con vida, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con Él en las nubes y morar con Él por la eternidad. El profeta Malaquías le estaba diciendo a los sacerdotes, el Señor viene pronto. Ellos no se apercibieron y el Señor vino. Ahora el Señor nos dice a nosotros que Él vuelve pronto. La pregunta mía es, ¿te estás preparando tú? ¿Te estás preparando para el encuentro con tu Señor? Mire, hermano, óigame lo que le voy a decir. Óigame lo que le voy a decir. Hay mucha gente que no le gusta escuchar estas cosas. Pero yo le prometo que si usted es lo suficientemente humilde para reconocer que ha fallado, lo suficiente hombre o mujer para doblegarse en su presencia y pedirle perdón, le prometo que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Yo siento en mi corazón que el Señor nos está llamando. Tenemos que arreglar las cosas. Óyeme, tú que estás ahí bajo el sonido de mi voz, arregla tu vida delante del Señor. Dile al Señor, perdóname porque he menospreciado tu amor. He querido vivir mi vida a mi manera. Ahora entiendo. Hay gente que se siente bendita porque piensa que bendición es tener dinero en el banco. Hay
Hay gente que se siente bendita porque piensa que ser bendito es tener propiedades. Hay gente que se siente bendita porque piensa, yo. ¿Sabe qué me dijo alguien a mí? Me dijo, es que yo no le hago daño a nadie, me dijo. Mi Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. El profeta Malaquías le habló al pueblo de Israel. Mire, hermano, con un amor entrañable. Dios mío, como yo decía ayer, yo podría ver y palpar y sentir la pasión con la que el profeta Malaquías le habla al pueblo y le dice, el Señor les amó con amor eterno, el Señor les ama con amor eterno, pero ustedes le dan lo que no sirve. Por eso es que están como están. El pueblo de Israel se había convertido en la vergüenza de la sociedad. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Por qué no? Mira, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y mañana termino esto. Pero hoy quiero pedirte que ahí donde estás, una vez más hagas tu corazón bien sincero delante del Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, arregla tu vida, arregla tu corazón delante de la presencia del Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Ahí donde estás, dile al Señor, Señor, inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Dios mío, perdóname por favor. Y sabe, todos nosotros deberíamos de hacer esa oración. Todos. Porque todos en alguna área de nuestra vida le hemos fallado a Dios. Ahí donde estás, habla con tu Señor. El otro día me encontré a un hombre en uno de los servicios donde yo estaba predicando. Y él llorando me dijo, pastor, me dijo, yo tengo problemas bien serios. Tengo problemas bien serios. Y yo le dije, mijo, no pienses en todos los problemas que tienes ahora. Piensa en el problema que te puede quitar el acceso a la vida eterna. Deja que el Señor resuelva eso primero. Y el Señor te va a ayudar con lo demás. Entrégale tu corazón a Jesús. Y él me dijo, mis hijos me aborrecen. Porque hice esto y esto y esto y esto. Tienes razón. Tus hijos te aborrecen porque nunca le diste la oportunidad al Señor para que te ayudara a ser el padre que Él te llamó a ser. Pero si tú le das tu corazón al Señor hoy, si tú le entregas tu vida al Señor hoy, eso es lo más importante, ese es el paso más importante que tienes que dar. Lo demás, déjalo en la mano del Señor. El Señor es experto en restaurar. Así es que ahí donde estás, por favor, digámosle todos,
Dile, Señor, por favor, perdónanos. y sangre que me purifica. Trae la sangre bendita del Cordero de Dios sobre nuestras vidas. Que me redime. En el nombre de Jesús. Esa sangre, la sangre de Señor, perdónanos. Por favor, perdóname. y sangre que me da la paz. Señor, perdónanos por darte lo enfermo, lo que no sirve. Bueno, mi propia vida, los mejores años los desperdicié. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Perdóname, Señor. Y el tiempo que me quede de vida sobre esta tierra, quiero usarlo para honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Por favor, límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre bendita y carmesí. Perdóname, Señor. Yo renuncio al pecado. Renuncio a la indiferencia. Renuncio a la apatía. En el nombre de Jesús. Quiero amarte, quiero honrarte. Quiero servirte, Señor, el resto de mis días. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Por favor, ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. En el nombre glorioso que es sobre todo nombre. En el nombre de tu espíritu, que cuando me tocas, me haces temblar. En el nombre de Jesús. Y que es tu Permíteme, Señor eterno, entrar en tu presencia. manifestarse, tengo que llorar. Señor, restaura el gozo de mi salvación. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme En el nombre de Jesús. que voy a desmayar. Oh, en el nombre de Jesús. Es que sé que a tu presencia Que mis sacrificios, que mis ofrendas, que mi servicio, Señor, sea hallado aceptable en tu presencia. Que se levante, que mi vida misma se levante como una ofrenda de olor agradable a ti. ni te puedo tocar. No he llegado Que tu sangre bendita y carmesí venga desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. mi afán. Creo que ya tú no estás. Por favor, Señor, te lo ruego. Y te siento. En el nombre precioso de Jesús. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto Oh, en el nombre glorioso de Jesús. y cuando Te necesito, Jesús. tocas, Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi familia. lloro, canto y Te necesito en mi comunidad. Te necesito, Señor. que hay en tu En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo de Nazaret. Queremos orar por Anabela de Dólares. qué misterio
Por favor, ten misericordia, Señor. Que tu sangre bendita venga desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Señor, te pido por Julie y por Josué Marroquín, que tuvieron ese terrible accidente en esa motocicleta. Por favor, Señor, ten misericordia. En el nombre de Cristo. Ten misericordia del pastor Segundo Tananta, Señor, allá en la selva amazónica del Perú. Por favor, ten misericordia. Ayúdalo, Señor, levántalo. Glorifícate en su vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a nuestra hermana Yuli Macedo. Pon tu mano bendita de gracia, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Padre, oramos por nuestra hermana Karen Sánchez. Ten misericordia, Señor. Pon tu mano sobre ella. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, yo oro y reclamo para salvación a Gabriela y a su esposo Oliver, Señor. En el nombre de Jesús. Arréstalos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestro hermano Ernesto. Por favor, ten misericordia. Ten misericordia de nuestras familias, Señor. De cada uno de los siervos tuyos que están conectados a esta señal. Por favor, ten misericordia, Señor, te lo ruego. En el nombre glorioso de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia, Señor eterno. Por favor, te lo suplico. En el nombre precioso de Jesús. Aquel que necesita restauración, restáurale. Al que necesita provisión, provéele, Señor. Sé propicio con cada uno de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Ok, mis queridos hermanos. Déjenme entonces terminar mañana. Me quedan 3 puntos y la conclusión. Y terminamos con el libro de Malaquías. Y entonces vamos a comenzar el estudio del Nuevo Testamento. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Los bendigo con todo mi corazón. Gracias por estar siempre ahí fieles. Julio, me alegra mucho que estás ahí. Dios te bendiga. Ernesto, Dios te bendiga. Ánimo, adelante, hermana Silvia. Que el Señor me la bendiga. Hello, Angie, God bless you. Entonces, hermana Dina Reyes, qué gusto me da saludarte. Dios te bendiga. Salúdame. Por favor, salúdame a tu esposo si eres tan amable. Me da tanto gusto saludarte. Los veo mañana en el nombre de Jesús. María Collins, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte. Maggie, keep moving forward and believing and trusting that him who started the good work won't stop until he make it perfect. He's going to complete it. Just keep the faith, okay? And keep moving forward. Aleluya. Así es que les amo mucho. Por favor, no se pierdan mañana el cierre de esta
poderosa enseñanza que hemos estado teniendo sobre el libro de Malaquías. Hermano Valdemar, me bendice tanto saludarte. Salúdame tu madrecita, por favor. Dile, hermana Tonita, que la amo mucho y aquí estamos siempre orando. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos los que siempre son fieles con nosotros. Yo le aconsejo que se meta un ratito a mi página de Facebook, Pastor José Álvarez, y mire las fotitas ahí de los niños, de ese lugar precioso, ahí en algo así como el aldea El Chato en Ixhuatán, una aldea de ahí de Jutiapa. Hay una grande necesidad. ¿Y sabe que Dios ha puesto en mi corazón? Dios ha puesto en mi corazón que ayudemos a la pastora a construir la iglesia ahí. Si usted mira las fotos, ellos tienen una iglesita de láminas corrugadas que ya están viejas, y cuando llueve se les entra el agua, todo. Entonces Dios ha puesto en mi corazón ayudarles para construir la casa del Señor en ese lugar. ¿Qué le parece si le entramos? ¿Qué parece si le entramos? ¿Será que hay alguien que me puede regalar unos blocks? Y comenzamos a construir la casa del Señor. Ore al Señor. Si Dios le pone en su corazón a hacer algo, hágalo. Pero hay una grande necesidad del Evangelio en esa comunidad. Una grande necesidad. Se llama Cerro Chato, aldea Santa Rosa y Ixhuatán. Que me acordaba. Yo cuando decía Chato solo pensaba en mi hijo Abraham. Es un nuevo proyecto que Dios nos ha dado, que hemos adoptado y queremos darle al Señor lo mejor. Así es que este fin de semana mi equipo tiene una actividad bien fuerte en la ciudad de Guatemala y en las montañas de Esquipulas. ¿Entiende? Entonces, por favor, le ruego, ore por ellos, ore por mis hijos, ore por el equipo de la cocina del amor, ¿verdad? Oren por mi hijo Abraham, que está pronto a incorporarse ya a nuestro equipo y para empezar la fase de su entrenamiento para la obra ministerial. Y la verdad es que Abraham creció en el ministerio, ¿entiende? Abraham creció, solo el Señor se lo llevó un tantito para procesarlo a él y a su familia. Y ahora es el tiempo de volver a servir al Señor. Entonces ellos van a comenzar muy pronto, en el mes de abril, primero Dios, comienzan ya su proceso de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, en el nombre de Jesús vamos a seguir ahí confiando en el Señor. Gracias, hermana María Collins. I always talk to Pastor Joey, so yes, I will give him the information. ¿Ok? Así es que gracias por estar siempre ahí fieles. Les amo, les bendigo. Les deseo una feliz noche y los veo mañana. ¿Ok? Seguimos estudiando. Mañana terminamos el libro de Malaquías en el nombre de Jesús. Y seguimos entonces estudiando el panorama del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así es que Dios le bendiga. Le mando un beso a mis nietos allá en San Pedro Sula, en las montañas de Esquipulas, en la ciudad de Guatemala. Les bendigo con todo mi corazón y pasen buena noche. Bendiciones. Gracias, Jesús. Amén.